El propósito de este video es mostrar cómo podemos dibujar o representar geométricamente vectores de dos dimensiones en el plano. También vamos a mostrar cómo se puede hacer una suma de dos vectores geométricamente haciendo uso de WinPlot. Bien, cuando aparece la pantalla de WinPlot, tenemos en el menú dos opciones: ventana y ayuda. La ventana nos aparece con varias opciones: dos dimensiones, tres dimensiones, adivinar, mapping, planetas, abrir último, valores predeterminados. Para hacer de alguna manera un punto de referencia, vamos a tomar valores predeterminados que tenga precisamente WinPlot. Bien, y ya después ir haciendo las modificaciones respecto a esto. Bien, entonces la primera opción, volvemos a oprimir donde dice ventana y vamos a utilizar dos dimensiones, porque también existen las tres dimensiones. Entonces vamos a dos dimensiones. Cuando aparecen dos dimensiones nos va a aparecer esta pequeña ventana donde se van a graficar precisamente todos nuestros vectores o funciones. Incluso aquí solamente vamos a tratar el aspecto de los vectores y en dos dimensiones en particular, bien, por cuestión de tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver la pantalla, que tiene varias menú en la parte superior que dice archivo, equa, que significa ecuación, ver, btns, que son botones, 1, 2, anim, que son animación, y emic, que significa miscelánea. Pero para esto, para tenerlo en una forma grande, vamos a ponerlo en la máxima dimensiones. Bien, podemos observar entonces un eje X y un eje Y concretamente, con unidades de 1, 2, 3 unidades ahí básicamente. Bien, una de las cosas que primero conviene hacer es a donde dice ver y para poner un cuadriculado en el fondo para tener referencias y poder hacer las cosas de una forma mucho más cómoda. Bien, entonces nos vamos a precisamente en ver, nos vamos a ir a cuadrícula y nos va a aparecer esta pantalla en donde, bueno, nosotros podemos decir que están los ejes, están los puestos los dos, las marcas, hay flechas de los ejes y las etiquetas que vamos a tener ahí. Bien, ahora bien, luego tenemos otro pequeño cuadrito básicamente que es importante, y el intervalo precisamente de los puntos es de 1. Bien, está en escala, no hay decimales, vamos a, como aquí no tiene 1.00 y la frecuencia es 1. Bien, lo importante aquí es la otra parte de la cuadrícula, en donde tenemos sectores polares y rectangulares. Sectores polares es si estuviéramos manejando coordenadas polares, pero estos son rectangulares, y vamos a hacerle un clic en el cuadrito y vamos a tener entonces que la cuadrícula va a estar en todos los cuadrantes, en los 4 cuadrantes. Bien, que está correctamente, y luego le vamos a hacer punteado, porque podrían ser líneas continuas en la cuadrícula, pero vamos a hacer las punteadas básicamente, y finalmente vamos a poner aplicar. Ya tenemos ahí aplicar y va a quedar correcta. Bien, y le vamos a poner cerrar. Una función también muy importante es la de hacer el zoom hacia atrás y hacia adelante. Para eso se pueden utilizar dos teclas. Las teclas en el teclado en español, que se dice RECPA, que significa retraso de página, y AVPA, que significa avance de página. En los teclados de inglés es page up y page down. Bien, entonces lo que vamos a hacer, pueden ustedes hacer las pruebas, vamos a hacer con el retraso de página y nos estamos acercando. Generalmente aquí conviene disminuir, más bien alejarnos, y nos va a hacer avance de página, y vamos a hacerlo de esta manera. Bien, y más o menos vamos a tenerlo ahí. Bien, entonces con las teclas, repito, de avance de página y retroceso de página, hacemos un zoom hacia adentro y hacia afuera. También podríamos hacer con las teclas de las flechas, repito, teclas de las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, voy a tocar la tecla de la derecha, fíjense cómo se desplaza. Si yo oprimo la contraria, a la izquierda vas a hacer, si yo hacia abajo, va a ser hacia arriba, y así vamos a tener básicamente. Bien, entonces son dos conjuntos de teclas muy interesantes. Bien, entonces primero vamos a poner un título, nada más por cuestión, para ver cómo se pueden poner los textos, que además van a servir para poner los textos de los vectores. Bien, y entonces nos vamos a ir a donde dice botones. Bien, y vamos a encontrar básicamente, nos vamos a ir donde dice texto. En el momento que tenemos texto,
con el botón derecho, repito, derecho, nos va a salir un pequeño cuadro. Si oprimimos en la tecla, en la pantalla, nos va a salir este cuadro, en donde vamos a poner alguna etiqueta, algún título, que es lo que voy a hacer a esto. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente va a ser, vamos a poner cómo dibujar vectores con WinPlot. Y vamos a poner 2D, porque son 2 dimensiones. Bien, le vamos a poner un fondo oscuro para que de alguna manera, aunque no dice oscuro, sino que simplemente para que ayude a sobresalir. Después vamos a poner una fuente. En la fuente vamos a ponerle, en este caso, Verdana. Le vamos a poner negritas. Y le vamos a poner un valor grande, que sería, digamos, unos 24. Le vamos a poner un color azul. Y le vamos a poner entonces aceptar. Bien, esas ya pusimos las fuentes, las características de cómo vamos a escribir, cómo dibujar vectores con WinPlot 2D, y oprimimos enter, ok, y ya vamos a tener esto. Con el botón izquierdo podemos nosotros poner cualquier cosa de este tipo. Bien, vamos a hacer un poquito todavía con avance de página, nos vamos a alejar un poco y vamos a hacerlo así. Bien, y vamos a subir con el botón izquierdo, desplazamos a cualquier lugar donde nosotros queramos. Bien, vamos a escribir primero los nombres de los vectores que vamos a dibujar, y vamos a hacerlo con el mismo procedimiento. Botones, seguimos con texto, y entonces botón izquierdo aparece este. Aquí vamos a poner nuestro vector, que vamos a poner un vector, vamos a ponerle vector U minúscula igual a 4,2. Bien, con fondo oscuro. La fuente aquí vamos, como ya se había utilizado la de 24, vamos a utilizar Verdana negrita, pero vamos a ponerle una mucho más pequeña, que va a ser 12, con el mismo color, y le vamos a poner aceptar. Y luego nos vamos a ver con OK. Bien, entonces con el botón izquierdo vamos a ponerle aquí. Bien, vamos a dibujar otro, vamos a poner otro vector. Tenemos aquí texto, botón izquierdo, y le vamos a poner B igual al vector con coordenadas 2,5. Pueden ser cualquiera. Bien, le vamos con la fuente, en este caso ya está Verdana negrita, el número 12, color azul, aceptar, y en opciones OK. Bien, y vamos a tener otro vector. Bien, este es el otro vector. Bien, vamos a hacer los dibujos. Aquí es lo más interesante. Vamos a ir nosotros a ecuación, al menú ecuación, y lo que nos va a importar son tal vez estos 3 puntos: punto, recta y segmento. Punto, podemos graficar un punto. Recta, es una recta, generalmente son una recta, y también puede ser un segmento de recta, que es lo que vamos a hacer. Segmento de recta, porque va a ser un vector, no es más que un segmento de recta dirigido, y le vamos a tomar XY. Bien, entonces nos va a aparecer esta ventanita de cuadro de diálogo, en donde dice X1, Y1, X2 y Y2. Recuerden que cualquier segmento, cualquier vector tiene un punto inicial y un punto terminal, y cada punto tiene sus coordenadas X y Y. Entonces, como nosotros vamos a dibujar inicialmente el vector U de coordenadas 4,2, todos los vectores que vamos a dibujar van a tener como punto inicial, en principio estos U y B van a ser el punto 0, 0. Entonces vamos a tener en X1 vamos a poner 0, en Y1 vamos a poner 0, en X2, que es el extremo del vector, va a ser 4, y en el extremo, el punto Y2 va a ser 2. Bien, el ancho del lápiz pues lo podemos poner con el número 3, por convención puede ser 2, pero para que sea un poco más grueso. El color, vamos a seguir echando el azul, lo cerramos para hacer el vector. Tenemos el punteado de la recta, el vector puede ser sólido, puede ser punteado o interrumpido. Entonces vamos a dejar sólido, que es lo que nos conviene. Y ahora bien, las flechas de los segmentos dirigidos puede estar ya en el punto 1, que es 0, 0, no nos conviene. En el punto 2 es donde vamos a poner precisamente nuestro flecha, y entonces vamos a ponerle OK. Bien, como se pueden dar cuenta, apareció aquí un error porque pusimos unas cantidades incorrectas. Bien,
Lo que voy a hacer es que apareció primero este cuadro que se llama inventario, pero voy a aprovechar para hacer la corrección. Para hacer la corrección me voy tengo un conjunto de botones aquí, y entonces tengo en editar, yo primo editar y me va a salir nuevamente el cuadro inicial, y entonces vamos a ponerle aquí 0, ¿verdad? Todo lo demás está correcto ya, y entonces vamos a ponerle OK, y se dan cuenta, automáticamente ya está correcto nuestro vector, porque había tenido un error. Observen que aparece seleccionado aquí, este cuadro de inventario, van a aparecer todos los vectores. Aquí habla de un segmento que va desde 0,0 a 4,2, que es precisamente el vector que estamos haciendo. Bien, si hacemos otro vector, va a aparecer ahí, van a aparecer ahí todos los segmentos, en este caso, que vamos a tener. Vamos a hacer el segundo. Es conveniente dejar esta ventana de inventario en algún lugar, porque siempre vamos a poder tener acceso a ella, utilizarla. Y vamos a hacer entonces el vector 2,5. Nos vamos otra vez a ecuación, nos vamos a segmento XY, y X0 va a ser lo mismo, 0, 0, 2, 5. El lápiz vamos a poner el nuevo número 3, el color, para asegurarnos, va a ser azul, cerrar. La flecha va a ser en el punto 2, o sea, y hacemos OK. Y ya tenemos ahí básicamente nuestro vector D. Incluso podríamos jalarlo, ya una vez que los tenemos ahí, vamos a tener este 4,2 aquí, y este lo vamos a tener acá, de este otro lado. Bien, son los dos vectores, ya dibujamos dos vectores. Bien, pero ahora vamos a hablar sobre la suma. Vamos a utilizar aquí el método del triángulo cuando tenemos dos vectores. Cuando hay tres vectores se puede tener el método del polígono, pero vamos a hacer aquí el método del triángulo. Entonces vamos a hacer un vector que el vector V, vamos a hacer la suma. ¿Qué suma vamos a utilizar? Vamos a utilizar texto y vamos a ponerle aquí, va a ser U más V, que es lo que vamos a tener. Bien, incluso podemos tener ya nuestras coordenadas de la suma del 2. Como van a ser 4, va a ser 4 más 2 son 6, 7, y vamos a tener ahí el vector. Están 12, ¿verdad? Más azul, perfecto, aceptar y OK. Y vamos a tener primero vamos a hacer la suma ¿bien? Entonces, este vector, como es el método del triángulo, resulta que si vamos a sumar U más B, en el extremo del vector U, vamos a construir el B. Bien, que finalmente va a estar el extremo entre 6 y 7, pero el punto inicial va a ser 4.42 y el extremo va a ser 6,7. Entonces vamos a dibujar precisamente este nuevo vector. Aquí nuevamente quiero resaltar, como observemos que ya nuestros dos vectores están perfectamente bien definidos. Aquí en uno y en el otro puedo yo seleccionar en mi cuadro de inventario. Bien, vamos entonces a hacer nuestro otro vector, que va a ser el vector V, nada más que trasladado, por decir así, después del vector U. Bien, y entonces nos vamos a donde dice segmento XY, y el punto inicial ahora sí no va a ser 0, 0, sino que va a ser 4, 2, después vamos a tener 6,7. Bien, le vamos a poner un punto 3 aquí. Bien, el color le vamos a cambiar, le vamos a poner un color rojo, porque es un trasladado, no es exactamente el mismo. Cerramos, le ponemos aquí este vector, bien, P subíndice 2 y OK. Bien, ya tenemos aquí en nuestro otro vector. Este vector, concretamente, vamos a ponerle aquí en dibujar. Para ponerlo aquí, vamos a poner color rojo y un ancho, vamos a ponerle 2. Bien, vamos a dibujar una cosa muy sencillita. Y entonces, como vamos a dibujar, resulta que este vector es el mismo que este, ¿ok? Nada más que trasladado. Bien, y entonces ya vamos a sacar la resultante. La resultante entonces va a ir desde este origen 0, 0 hasta este otro punto, que es el punto 6,7.
Y entonces vamos a hacer el segmento que es la suma de los dos. Y nos vamos a ecuación nuevamente, segmento XY. El punto inicial va a ser 0, 0, 6, 7. Vamos a ponerle 3. El color le vamos a poner diferente. Vamos a poner un color verde. Cerramos. El punto este va a estar, la flecha va a estar en el extremo. Y vamos a hacerle OK. Bien. Y ahí tenemos ya el vector. La suma, que es precisamente aquí un problema, es dibujar. Le vamos a borrar el dibujo. Le vamos a poner texto para poderlo transformar. Y vamos a tener aquí esta situación. Bien. Entonces, tenemos básicamente nuestro vector, que es la suma de los dos. Observen de alguna manera que vamos a poner dibujar lo que habíamos puesto de alguna manera. Vamos a ponerle 2, ok. Habíamos dicho que este vector es lo mismo que este. Bien, lo trasladamos y es el método del triángulo básicamente. Bien, esto es. Ahora, una cosa importante, una vez que ya tengo yo esto de alguna manera, yo quiero pasarlo, digamos, a una hoja de Word o de Excel, lo puedo hacer. Para esto necesitamos ir a archivo, nos vamos a ir con máxima resolución para que quede muy clara, porque la resolución es baja de WinPlot, pero podemos obtener, para obtener una máxima resolución a la hora de leer, ponemos máxima resolución, y entonces después ponemos copiar, ¿verdad? Y nos va a salir todo. Por ejemplo, si tenemos un documento en vamos a borrar esto, aquí ya lo tenemos copiado y lo vamos a pegar. Bien, y nos va a quedar ahí. Podríamos haber no puesto las figuras, las letras, perdón, y hubiera quedado muy claramente con solamente el dibujo básicamente. Bien, y regresamos básicamente nosotros a nuestro WinPlot y ya vamos a tener esta otra situación. Bien, espero que haya quedado un poquito claro. Me parece que queda allí todo. Bien, muchas gracias.